Hola a todos, los saluda su amigo el andariego. Y bueno, pues les estoy presentando este video. Va a ser el primero de varios, una nueva serie. Aquí como verán, pues es algo más sencillo de producir. Estoy usando mi voz en vez de usar una voz de computadora, como en los videos anteriores. Y pues muy poca producción. Es que quiero que sea algo así más digerible, algo más rápido. Y para empezar, pues va a ser videos hablando de todas las cosas que pasan pues de la semana, pues esto del transporte público, de los camiones, del metro, etcétera. Y primero vamos a empezar a hablar acerca de el aumento de las tarifas, que a todos nos sacó de onda y pues a muchos nos ha molestado, nos ha hecho enojar. Y bueno, pues ponte cómodo, pues ve por tu caguamón bien helado y tus charrones y pues empezamos. Bueno, antes de empezar el tema, les quería platicar algo. Es que en mi página no he podido subir cosas nuevas, no he podido actualizar nada. Porque Facebook me censuró 2 días y todo fue porque hizo un reclamo pues de todo esto del transporte. Pero como andaba un poco enojado, pues puse unas malas palabras. Facebook se enojó y me puso un bloqueo de 2 días. O sea, durante todo este día no van a poder ver posts nuevos hasta mañana. Mañana como 10 11 de la mañana, que se supone me levantan el bloqueo. Bueno, pues ahora pues vamos por el tema. ¿Y qué onda con el aumento de las tarifas? No, pues nos levantamos el 29 de junio en la mañana, miércoles, a trabajar, a tomar el camión. Y al momento de llegar al camión, nos topamos con la sorpresa que todos decían 15 pesos en efectivo. Algunos, pues, con nugget, así decían el 15 pesos así grande, efectivo. Otros en hoja de máquina, efectivo 15 pesos. Y algunos ya hasta con calcomanía, ya bien arregladito y todo. ¿Y este aumento qué onda? ¿Quién lo decidió? Pues al parecer nadie, no hubo instrucción, nadie dijo que iba a aumentar la tarifa. Ya ven que nos aumentaron el metro hace poquito, de 4.50 a 5.50, pero ya nos habían avisado. Las noticias ya estaban diciendo eso, de que ya iba a aumentar y que se fueron preparando y todo el rollo. Y pues, si bien sí hubo descontento, pues, porque ese aumento aumenta todo, pues el salario no aumenta. Aumentaron el método y quitaron lo de los multiviajes. Fue un aumento como del 22%. Pero pues eso del metro ya y luego los platico. O sea, lo que nos toca de los camiones, todo al parecer fue pues por los pantalones de los empresarios, de muchos empresarios, sobre todo de esas rutas que andan medio fallonas, de esas rutas que traen muchos problemas. Decidieron aumentar el camión por sus pantalones. Al parecer ya en movilidad ya se había hablado con ellos sobre eso y sí les iba a permitir un aumento, pero les dijo que siempre no. Y ellos pues decidieron hacerlo, así valiéndoles queso, sin avisar, sin poner avisos en las unidades, como normalmente los hacen en las rutas. Cuando van a cambiar un recorrido, pues te avisan con tiempo qué onda, que van a quitar el ramal, que lo van a mover, etcétera. Aquí en este rollo, pues no lo hizo nadie. Bueno, aquí les estoy leyendo un mensaje que me mandaron al inbox. Me piden que lo ponga anónimo. Me dicen que Samuel y los empresarios tuvieron una reunión donde les iba a prometer que iban a subir la tarifa a 15 pesos. Pero ya después, pues les dijo que siempre no. Y pues ahorita los dueños de las rutas,
por ejemplo, Transregio, Martínez García y otras rutas pedorronas, pues andan ardidos, de que quieren subir la tarifa y por eso lo hicieron pues, por sus pantalones. Pero Samuel, pues, no contaban ellos que les iban a mandar los de movilidad para empezar a multarlos. Y que todo esto al parecer es un plan de Samuel para quitar concesiones y poner esos camiones pedorrones. Eso es lo que me mandaron. Pues la verdad, quién sabe si sea real o sea mentira. Lo que he visto en las noticias es de que pues nomás se han concentrado en la Alameda y andan parando a rutas como la 209 o la ruta 30. O sea, todos esos que están cobrando 15 pesos y tienen que pasar a fuerza en ese punto. Muy raro que no se andan moviendo a los talleres ahí donde están, ahí esperando la salida de los choferes. No sé por qué ahí no se están concentrando, no han ido a hacer inspecciones ni nada. Pues todo esto está bien raro y pues paran a los choferes y algunos ya les andan quitando sus licencias y o sea, si te vuelven a parar ya te quitan el camión, ¿no? Pero la multa va directamente al dueño del vehículo, no al chofer. Así es como los coches, vas manejando un carro ajeno y si te paran la gente pues te da la multa y el dueño del carro la tiene que pagar. O sea, no, el chofer pues no tiene nada que ver en eso. Bueno, para esto pues vamos a verlo desde dos perspectivas. Desde el usuario, el pasajero y la del chofer, porque las dos están siendo afectadas. Las dos están mostrando ciertos descontentos, incluso hasta ha habido choques entre ellos, choques verbales o incluso hasta agresiones físicas. Bueno, pues la gente, la verdad, esto no les gustó porque pues fue algo repentino y es un aumento muy severo del 25%. Y como les había dicho, pues no se avisó, no se pusieron letreros ni nada. O sea, el usuario iba desprevenido. En especial los usuarios que pagan en efectivo, porque pues muchos dicen que le tienen desconfianza a la tarjeta feria. Yo no sé por qué le desconfían, si pues en mi caso me ha salido buena la tarjeta y pues, nunca me han robado, porque sí tengo bien monitoreado todos los gastos que hago pues de cuando pongo cuando, y en la aplicación de Pay y todo eso, pero bueno. Los que pagan en efectivo, pues son 3 pesos. Y pues puedes decir, no, pues nomás 3 pesos, pero pon las cuentas. Si tomas dos camiones de ida, dos de vuelta, pues ya son 12 pesos extras. O sea, un camión, lo que te cobrará un camión. Y luego pues a 5 días a la semana, 60 pesos. Y al mes, pues ahí ya se te fueron 240 pesos extra. O sea, no, la gente no está contenta con esto. Y pues el operador nomás se está cumpliendo con lo que le dice el patrón. O sea, si él te dice, cobra 15 pues ellos tienen que hacerle caso al patrón porque si no, pues los corren, los castigan. No, hombre, ya saben cómo son esos empresarios así de que tratan mal al operador, de que no les dan buenas prestaciones en algunas de las rutas. Y pues es por eso que pues tiene que seguir siendo órdenes. Entonces, pues como movilidad dijo pues al mediodía de hace 2 días, mandó un comunicado de que no, que la tarifa es ilegal, tienes que pagar 12 pesos. Entonces el usuario en teoría pues paga esos 12 pesos, pero como el chofer ya va ordenado con eso de que 15 pesos, entonces le hace de bronca de, oye, ¿qué onda? Págame los otros 3 pesos. Y pues ahí se hace la bronca. En los usuarios, los que son agresivos, pues a reclamarle, a gritarle, incluso hasta a golpear al chofer. Y pues ya sabemos cómo se la juegan ciertos choferes de que no te dicen nada, pero cuando te bajas le dan, le cierran la puerta, no te hacen caso, te mandan a otra parte,
o hasta ha habido amenazas que, ¿sabes qué? Donde si vuelves a subir y me pagas dos y me quieres pagar 12 no te voy a subir. O sea, sí hay ciertos choferes con una actitud así prepotente, arrogante. Pero bueno, me gustaría que alguien que sea chofer se comunique aquí conmigo y me pueda mandar su testimonio de todo esto. Sí me gustaría que un chofer pues platicara eso, pues me puede mandar al inbox un escrito o bueno, no sé si me pueden mandar audio, la verdad. Si no, pues ahí me piden mi correo y ahí me lo mandan. Y bueno, está de esto que pienso yo, que si está bien o está mal, pues un poco de los dos. Pues para empezar está mal porque pues no te avisan con tiempo y fue un aumento brusco, cosa que se pudo haber hecho gradualmente desde hace varios años para ir preparando a la raza. Y pues, el aumento pues está bien porque pues necesitas tener dinero para tus gastos operativos, o sea, para tu combustible, tus impuestos, la mensualidad de los créditos para los camiones, el pago de salarios, impuestos, etcétera. Así se necesita un aumento, pero que este sea justo. Y pues si el gobierno quiere tener la tarifa fija, pues ahí se necesitaría un subsidio. Pero pues, al parecer ahorita con el gobierno de Samuel, pues al parecer no. Como unos dicen que a fuerza quiere meter sus camiones esos feos, pues al parecer no les está dando subsidio a esas rutas, pues por ejemplo como Transregio, Martínez García. Bueno, sí hubo muchas rutas que le entraron al aumento a 15 pesos, pero también se vieron otras que de plano no quisieron. Y pues aquí en esta imagen que nos manda nuestro compadre Andrés Di Bella, vemos que tenemos a las responsables y a las irresponsables. Y pues de las responsables, la primera que vi aquí en Escobedo, pues Grupo Enlaces. La verdad, muchas felicidades a Grupo Enlaces porque se quedó así, pues con esa actitud de no subir las tarifas. Y bueno, pues es que su servicio está muy bien en todo. Sus unidades bien cuidaditas, ya traen clima. Antes no lo podían prender por lo del coronavirus, pero ahora ya casi todas, de hecho todas sus unidades las he visto jalando así con el clima. Como las 220, 232, el 220 Provileón y también un grupo Lascano, también que si bien tiene un servicio pues todavía bueno, algunas unidades sí están ya bien desgastadas, ya son Torinos G6, pero pues sí, no han prendido el clima, pero yo noto que todavía Lascano tiene esa actitud de servicio, de ponerse en los zapatos del usuario, en llevar camiones pues a puntos muy distantes y pues está muy bien, aunque sí deberían de tener un poco más cuidado con sus unidades. Y otras rutas como la 42, es que la 42 se entiende porque pues ellos han estado cobrando 10 pesos, bueno, no aumentaron, se quedaron igual 10 pesos, pero ellos no entraron a los validadores de la tarjeta feria, por eso están con los sí. Y si bien sus unidades sí están una que otra muy peloteadas, pero sí pasan bien seguidos y tienen buen servicio esa ruta de camiones. Y si ellos sí hubieran aumentado a 12 de perdido, pues para modernizar un poco sus microbuses, pues no, ellos decidieron quedarse así. En la 308 pues esa también se quedó así. Ellos tienen un servicio pues un poco irregular por lo que les había hecho antes de que pues nomás jalaban en las tardes y son muy raros, a veces sí se ven, a veces no se ven en las calles, pero en las tardes sí tienen mucha demanda ya en San Pedro. Al centro regresan bien llenas.
y sí pasan bien seguido, pero nomás en el horario de la tarde. Y las irresponsables, pues ya saben a quiénes tenemos. A Transregio, que ya en varios videos ya hemos visto cómo ha dejado morir a sus rutas. Unas muy buenísimas que eran antes, pero las dejaron muy bien gacho. A Tuesa, que si bien su servicio pues es irregular, pues se ha expandido mucho allá en Juárez y sí se ha metido en más colonias, pero a veces sus frecuencias andan muy bajas. Algunas sí tienen buena frecuencia, como el 223 de Huertos, o los que van allá al centro de Juárez, pero otros, como el de las Torres, sí, también sí se tardan un poco en las tardes. ERP, que son los de las rutas 217 y 209, también ellos tienen muy buenas unidades y siempre han jalado con clima, incluso durante lo del coronavirus, pero sus frecuencias andan bien mal. El 217 se tarda a veces 20-30 minutos y el 209 ya no lo ves jalando a las 9 de la noche. Ya en el centro andas en Cuauhtémoc y ya no regresan para Escobedo, ya no se las ven. Las rutas del CRO, que viene siendo pues como la 314, todavía hay rutas afiliadas a las centrales obreras, como antes, que la mayoría estaban casi todas afiliadas, pero ya son muy pocas. Sobre todo los microbuses son los que están afiliados a la CROC. Grupo 3, que ya sabemos que tiene problemas desde que le embargaron sus dinas. Sí tienen frecuencias así medio malas y sus unidades también andan cayéndose a veces. El grupo 327, que también se han expandido a Valle Santa María, a Anzures, pero pues no pueden con el paquete porque sí son colonias enormes y sus frecuencias bajan bastante. Y los ramales como el San Andrés, el Noria, ya casi no tienen unidades. Y pues ya vemos aquí a Logoyinios, ya se la saben con esta empresa, ya les he ido comentado toda la decadencia que ha tenido Logoyinios. Y pues hay otras empresas como las 105, las 221, el 229, que son de ese grupo, el de ruta 129, 134, que tienen las unidades muy mal, muy descuidadas, no han podido progresar mucho y pues también no cuidan bien lo que hace el operador, ahí andan los choferes ahí poniendo las cintas a las barras, les andan ahí viendo cómo sacar dinero y pues por eso a esa empresa no le va bien, no ha podido progresar. Y pues también tenemos a la 117, que ya sabemos que ya casi no tienen camiones en muchos resurramales que jalaban antes. Ahorita estaba en paro aquí me puso que la 323, pero yo vi que era la 322 la que anunció un paro que no van a estar jalando. Ya en la 203 ya hubo un incidente a golpes con un pasajero que fue bajado a empujones por el chofer. Y pues casi todas las rutas como el Playa también, el Playa, nomás un chofer sí se solidarizó cobrando 12 pesos, pero todos están cobrando 15. Y pues así se resume con esas unidades de las, las rutas urbanas. Y bueno, ¿cuál es la actitud de la gente respecto a esto? Pues yo he notado mucha pasividad, la verdad. He notado que la gente nomás se queja, se enoja ahí en las noticias, se queja en Facebook, se queja con el vecino, se queja con todos, pero no hace nada, ¿no? No estamos haciendo nada, estamos muy locos en esto y porque pues a lo mejor decimos, es que los que se manifiestan son huevones, es que no tienen trabajo y nomás están afectándonos a todos. O sea, por ejemplo, el tema de los bloqueos por el agua, que si bien pues ya la gente anda desesperada, pero no es la manera. O sea, estás bloqueando a los demás que tienen cosas que hacer.
Y a lo mejor a algunos sí les han hecho caso, a otros no, pero hay maneras más inteligentes de quejarse, por ejemplo, con ir directamente donde están las instituciones estas, por ejemplo, los del agua. En este caso, el transporte público, pues en vez de darnos nomás quejándonos en Facebook o madreando choferes, pues hay que unirnos todos, ir a manifestarnos allá en movilidad o con Samuelito, o pues, o ya he perdido ahí en los talleres de la ruta que usas, pues ver qué pedo, por qué estás cobrando a los demás, y sí, o sea, la gente está muy floja. Y pues también es de que dicen, no, pues que me van a quitar mi bono de puntualidad si no, si, pues es que no voy a trabajar. Y es que también es esto que el trabajo. Y pues también los empresarios, pues así nos tienen agarraditos del cuello, de que pues te voy a quitar tus bonos, te voy a correr si no vienes. Y pues también es una cosa con otra, un círculo vicioso. Por eso se aprovecha mucho de nosotros, porque tenemos miedo a las autoridades, tenemos miedo a los empresarios, tenemos miedo. Todos, hasta el mismo chofer le tenemos miedo. O sea, ¿cómo puede ser que, en el caso que bajaron a golpes a uno en la ruta 203, pues el chofer, pues, no, nadie salió a defender al muchacho que lo sacaron? No, eso pasó en la 209, que un muchacho no quiso pagar y hasta la gente se le fue encima al muchacho por eso, porque pues hasta un güey pagó al chofer 3 pesos, o sea, para consentir esto del abuso de las empresas. O sea, ¿cómo puede ser que 30 cabrones, algunos malandrillos o mamers o gordos, pues que si bien pueden darle unos madrazos al chofer, no le tienen miedo? Por eso dejan que los choferes hagan. Porque también los choferes no son una perita en dulce. O sea, no todos ellos son santos. Bueno, tampoco los usuarios. Algunos van con mala actitud y hacen destrozos en los camiones. Pero el chofer tampoco es una perita en dulce. Ellos también muchos de ellos son bien mañosos. Algunos ya saben cómo transear a la gente o de que hubo un malentendido con un usuario, a lo mejor no te madrean en el instante, pero cuando te vas a dejar le dan para que te caigas. No, hombre, si ya se la saben estos vatos. Y pues esa es la actitud de la gente que está muy pasiva y que no quiere salir a manifestarse ni nada, ni siquiera ni ir allá donde están los talleres, allá a quejarse con los empresarios. Y pues uno puede decir, pues no usas esa ruta, pero pues es la única que pasa por ahí. O sea, pues si quieres tomar Uber te va a salir demasiado caro. Y también otra actitud que he visto con la gente es la falta de empatía. Esto sobre todo por la gente que tiene coche. Nunca faltará el puñetas que diga, cómprate un carro. No mames, güey, o sea, ¿cómo quieres que te compres un carro? ¿Cómo quieres que me compre un carro si no tengo dinero para nada? O sea, haz cuentas, ¿cuánto te cuesta un carro más o menos? 50,000, 100,000 pesos, porque también los coches han aumentado demasiado de precio por las inflaciones o pues también por la avaricia de los empresarios de los coches. O sea, un ciudadano a pie, ponle que ahorró. ¿Y qué es lo único que va a poder comprar? Pues un coche así viejito, un Suru, un Neon, o algo así ya viejito. Y también esto trae gastos, gastas en piezas, gasolina, impuestos, en todo eso gastas. Y pues es por eso que pues a veces preferimos usar el camión. Por ejemplo, yo tengo un coche viejito y me sale más barato andar en camión cuando voy lejos. Por eso a mí sí me sirven los camiones, o sea, no es eso de que cómprate un carro, pero pues también lo que quiere uno es gastar menos. Y aparte del tráfico como está ahorita, ya tantos carros que están en la calle, ya no se puede manejar en ningún lado, en horas pico, te quedas estancado ahí media hora, una hora.
O sea, esa pendejada de que cómprate un auto, pues no, no es muy efectivo, no es una solución a largo plazo. A corto sí, porque pues sí te ayuda el carro, pero pues haz cuentas y verás que a largo plazo no. Otros que ganan un poco más, pues se van sí pueden comprar uno nuevo, pero pues no se puede comprar así uno de contado, salvo hayas ahorrado años y años. Porque ya andan en 200,000, un carro bueno, 250,000. Un crédito pues hace que pagues pues lo que te cuestan dos carros. Sí, un crédito y aparte los impuestos sí están muy caros y todo. Y ni hablar de la gasolina. O sea, esa pendejada de que querer resolver todo eso con cómprate un carro, pues no, no es válido. Porque pues capaz si el güey que te dice eso es un vato que su papi le compró su carro, o que el sugar daddy le dio uno, o que se está encharcado con un crédito que no puede pagar, pero ahí te presume que tiene carro. Es que sí es Monterrey, tenemos una copia barata del sueño americano de los Estados Unidos, que cómprate tu casa y tu carro y ya eres chingón. Y aquí con eso del cómprate un carro, porque es que también a los que andan en camión sí los ven como pobres o los ven mal. De hecho, hasta también está esa mentada palabra de chirigüillo, que hay varios colegas, en especial uno que trabaja en Martínez García, que publica puro cacaposteo, pues ahí anda poniendo de chirigüillos a los usuarios que vienen, por ejemplo, de García o Santa Catarina, les dice chirigüillos. Compadre, mírate al espejo, no eres un, no eres un europeo, no eres gringo. Algunos son choferes, como un colega creo que es de Guadalupe, él dice que es chofer y también ahí lo he visto que anda poniendo chirigüillo. Sobre todo un güey que publica memes, que publica más memes de burlas que cosas sobre rutas. Ay, esa gente. O sea, está el usuario pasivo y está la falta de empatía y está también el güey burlón que nomás porque tiene carro así se burla de los que andan a pie. Y pues también la falta de empatía entre nosotros usuarios que, por ejemplo, el chofer está madreándose a un estudiante. Bueno, también porque muchos choferes abusan de las mujeres, de los estudiantes, del adulto mayor. Y pues hay güeyes que pues tienen la fuerza para aplacarlos, pero no, les vale que se los madeen. Es más, hasta gritan, ya bájalo, o sea, se ponen a favor del chofer. Pues así está el asunto con la gente. Y bueno, ¿cuál va a ser el futuro de todo este lío? Pues primero el futuro a largo plazo. Pues que la tarifa en efectivo sí se va a quedar así. Que vamos a tener que pagar 15 pesos en efectivo. Y probablemente en feria sí va a haber un aumento. No sé, tal vez de los 11.71 que cobran, a lo mejor 12.70. No sé, algo así, por ejemplo. Y quién sabe, peligro y vayan a quitar los transbordos o los vayan a dejar. Ni idea. Pero esos 15 se pueden quedar tal vez en todas las rutas y probablemente se va a cumplir lo que comentaba este compi de los camiones verdes. Tal vez Samuel va a querer meter en todas las rutas, va a quitar concesiones y va a meter más sus camiones. No sé, yo creo que es muy probable que vaya a pasar eso. Y futuro a corto plazo, nomás les tengo que decir que tengan mucha paciencia y sobre todo demasiado cuidado. La gente ahorita anda muy enojada, sobre todo por el tema del agua y la inseguridad y todo. Y ahora la cereza del pastel, que es esto de los camiones. El usuario probablemente va a entrar en una actitud que pues van a terminar madreando al chofer. Peligro de alguno ya lleve algún arma como, no sé, un cuchillo o sus herramientas, peligro y vayan
a lesionar a choferes. Y el daño a unidades también puede ser que pues, vayan a pegarlas o que las rayen. Ya ven que hace poco en el metro se metió un grafitero y puso unas quejas del gobierno. Y tal vez así va a pasar. Va a haber mucho maltrato a las unidades. Y de parte del chofer también van a andar más agresivos. Algunos dicen que algunos ya llevan a dos achichincles ahí para que les haga el paro por si se irían a enojar. Y tal vez sí va a haber muchas peleas. Yo nomás por eso les digo, tengan mucho cuidado, no se vayan a meter en peleas porque pues sí, esto va a estar muy mal. Pero bueno. ¿Y qué podemos hacer nosotros pues para no vernos tan afectados? Mi recomendación es, por lo pronto, cómprense su tarjeta feria, los que no la usan, los que no la tenían. Váyanse comprando una porque es la única manera que pues puedes ahorrar dinero. Ya no les hagan caso a esos güeyes que dicen, es que te roban saldo, es que no sirven, es que esto, es que el otro. Muchas veces es gente ignorante que se deja guiar por lo que le dicen los demás, pero no investiga por sí mismo. Le tienen miedo, no les gusta pensar, no sé, es ignorancia. Pero en mi caso sí me ha salido muy buena la tarjeta. Desde el 2010 que la compré yo, ya he evitado muchos problemas que antes tenía con los choferes. Por ejemplo, que no traía cambio y un billete a 20 a veces ni me lo querían feriar. Otro que nomás tenía un billete grande, pues ya ahora ya lo meto en la tarjeta. Y ya no batallo, porque sí se batalla mucho en conseguir cambio, la verdad. Ya no sé, pues es que ya siento que hay menos monedas circulando y por eso batalla uno. Pues consíganse su tarjeta, no se van a arrepentir nomás. Eso sí, lleven su control, guarden los tickets de la recarga y pues hagan ahí en una libreta o en un Excel, pues de todos los movimientos que hagan. Ah, y pues eso lo puedes ver en la aplicación de Feria. También pues está muy buena, la verdad, esa aplicación. Aunque a veces sí es medio tardada para actualizar los registros, pero sí, lleven su control de la tarjeta Feria. Es el único consejo que les puedo decir. Aunque también dicen por ahí que hay algunos choferes que ya están tapando los validadores. O sea, mamen, ches lacras. Todavía que nos quieren ensartar esos 15 pesos, y ahora no nos van a dejar pagar con una tarjeta. Y luego les quieres decir algo y se enojan o ya te quieren madrear. Y luego se aprovechan de las mujeres y de los chavillos que no tienen con qué defenderse. Y saben bien que nadie va a responder. Por eso también tengan cuidado. Traten de usar su tarjeta y no se dejen amedrentar por algunos choferes. Y bueno, raza, es todo por ahorita. Espero que les haya gustado este tipo de videos que estoy haciendo ahora. Este es el primero de una serie que tengo pensado hacerla. Y pues si bien es la primera vez que hago algo así, hablando con mi voz propia y con poca producción, si te gustó dale like, compártelo y sobre todo suscríbete a mi canal, me ayudarías bastante. Hoy en día he visto que muchos nomás ven mi video pero no se están suscribiendo y con eso sí me tirarías un buen paro. Suscríbete a mi canal de Facebook, ya mañana ya estaré posteando de nuevo. Si tienes alguna sugerencia, una duda, pues házmela saber. También voy a responder dudas sobre qué rutas tomar. O si tienes algún aporte, también es bienvenido. Tanto aquí en YouTube como en Facebook. Y bueno, pues me despido de ustedes, chavos. Se despide su amigo el andariego. Ahí nos vemos en un nuevo video.
Bye.